Bueno, pues hoy os traemos aquí al canal a Javier Costas, que nos va a ayudar a dar respuesta a esta pregunta que planteo en el título del vídeo. Pero antes de empezar, quiero presentarte, Javier. Javier Costas es un ingeniero informático de formación, pero de profesión, pues él se reconvirtió a periodista del motor hace ya muchos años, casi 20, ¿no? Y claro, esto hace que, además de haber escrito multitud de artículos en diferentes medios, sobre todo online últimamente, también tiene su libro, escribió un libro que se llama Tranquilos, que yo controlo, que va sobre todo sobre seguridad vial. Os pondré aquí debajo en el campo de descripción del vídeo un enlace, tanto a su blog personal como a su libro para que podáis comprarlo y así le echamos una mano a Javier Costas, que es un libro que merece la pena. Muchas gracias. Así que nada, está aquí Javier con nosotros porque hace poco publicó un artículo que considero muy interesante en motor.es, en el que daba precisamente respuesta a esta pregunta de por qué quiere prohibir España tanto térmicos como híbridos, vamos, todo un tipo de vehículo que tenga tubo escape para 2040, ¿no? Entonces, creo que Javier nos va a poder dar un punto de vista muy interesante y le va a explicar a mucha gente por qué esa prohibición, por qué están manejando publicar una ley que prohíba eso directamente en 2040. Javier, lo primero que quería preguntarte, ¿es esta una novedad? ¿Es algo inaudito, algo inédito en España? ¿O ha tenido ya lugar recientemente cosas parecidas en el territorio español? Pues mira, para empezar, no es inaudito en España, porque el gobierno de Baleares ya hizo los deberes hace un año o dos y publicó que en el año 2025 ya no se van a poder matricular más diésel en la isla ni se van a poder traer desde fuera, y que en el año 2035 lo mismo con las gasolinas, incluyendo los híbridos. Entonces la gente podrá usar los vehículos que tiene hasta que vayan al desguace, pero impide que entren más vehículos con tubo de escape a la isla. Pero para empezar, no es nuevo en España. ¿Es nuevo en Europa? Pues tampoco. Francia y Reino Unido ya habían dicho que para 2040 querían prohibir la matriculación de vehículos con tubo de escape, y también hay una serie de países europeos que lo han planteado para 2030, como por ejemplo Holanda, Dinamarca, Irlanda, y a su vez Noruega, que está mucho más avanzada que nosotros, como tú bien sabes, dijo que esa fecha sería 2025. Así que en realidad este anuncio del gobierno no tiene nada de nuevo y obedece a las necesidades que nos hemos comprometido como país en los acuerdos de París, de que en el año 2050 reduzcamos al 90% las emisiones respecto al año 90. Entonces, mientras en Europa ha habido varios sectores que han reducido sus emisiones, el sector de transporte las ha aumentado. De todas las emisiones que hay en Europa, según Transport and Environment, el 27% se deben al transporte. Y de ese 27%, el 44% es debido a los turismos, a los vehículos que utilizamos para desplazarnos. Entonces hay muchísimo margen de mejora ahí. El gobierno de España en realidad lo que está haciendo es seguir una corriente que ya han iniciado otros países, pero aquí, pues bueno, se ha visto como una novedad absoluta, pero bueno, estamos hablando de un horizonte temporal bastante largo. Los fabricantes tienen tiempo para adaptarse. Es más, la industria española no va a sufrir un enorme shock porque se dejen de vender vehículos de combustión interna en España, porque el 85% de la producción de las fábricas españolas se va para afuera. Entonces, en ese sentido, todo va a cambiar. Y si encima los alemanes, los británicos, los franceses también dejan de comprar vehículos de combustión interna, pues las fábricas españolas tienen dos opciones. O se ponen a fabricar vehículos de emisión cero, o acabarán cerrando. Sí. Es que no hay otra. Sí. Dentro de estos acuerdos de París que suscribieron la práctica totalidad de los países del mundo, pero sobre todo en la Unión Europea, y esto es lo que, como tú has explicado, ¿no?, ha dado lugar a normativa a nivel europeo que obliga a una reducción de las emisiones de CO2. Hay una cifra clave que es la de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Entonces, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste esta cifra de 95 gramos? ¿Cuándo sería ese objetivo? ¿De qué manera se debería de cumplir por parte de los fabricantes? Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Pues mira, desde hace años los fabricantes europeos de vehículos tienen la obligación de reducir las emisiones medias
de los vehículos que están vendiendo. Entonces, para el año 2015, el objetivo era de 130 gramos por kilómetro. Este objetivo es de media por fabricante, entendiendo por fabricante un fabricante grande. Me parece que son 10.000 unidades o más. Entonces, se tienen en cuenta todas las ventas de vehículos de ese fabricante, porque, claro, hay vehículos que emiten menos CO2 y vehículos que emiten más CO2. Y luego, cada fabricante tiene el objetivo ajustado de forma que se adapta al tipo de vehículo que vende. Por ejemplo, Fiat vende vehículos más ligeros que Mercedes, de media. Entonces, Fiat tiene un objetivo levemente inferior a 95 gramos kilómetro para 2021 y Mercedes lo tiene un poquito más grande, porque si no sería un poquito injusto. Entonces, los fabricantes durante los últimos años han estado reduciendo en el papel, es decir, los laboratorios, las emisiones de CO2 de sus vehículos. Pero en los últimos años, si nos atenemos a lo que son los resultados reales, la carretera, las emisiones de CO2 han bajado apenas un 11%, que es muy poquito. En el papel han bajado muchísimo más. Hemos visto, hace unos años empezamos a ver, sobre todo los periodistas, que las cifras de consumo homologado que nos daban los fabricantes eran imposibles de conseguir. Hoy hay que hacer cosas muy raras para conseguirlo. Por ejemplo, en el año 2009 yo tuve un Seat Ibiza de 3 cilindros diésel que se vendía como ecológico, el Ecomotive, que homologaba un consumo de 3 litros de gasoil a los 100. Y solo conseguí un consumo de 3 litros a los 100 recorriendo el M30 con el limitador de velocidad a 90 por hora y por supuesto sin parar. Entonces, hay un montón de coches que hemos visto que es imposible conseguir los consumos porque esos consumos están adulterados. Es decir, se han hecho unas optimizaciones en laboratorio muy buenas, por lo cual los coches en el laboratorio consumen claramente menos, pero eso no se traduce a resultados reales. Entonces ha tenido que venir el ciclo WLTP para que las emisiones que se homologan en los laboratorios para poder vender los coches son muchísimo más realistas. Es un paso intermedio antes de hacer las mediciones RD, que significa en la carretera, o sea, las emisiones reales, porque todos sabemos que no consume lo mismo un coche que va a 90 kilómetros por hora sin viento, en sexta, sin cargas, sin aire acondicionado, sin accesorios eléctricos, porque uno que va en 4 personas, cuesta arriba, etcétera y tal. WTP es una forma de que los consumos se acerquen mucho más a la forma en la que realmente conduce la gente, porque NERCE contemplaba aceleraciones de 0 a 50, creo que de 20 segundos. Yo creo que nadie conduce así sin que le piten. Hay veces en las que... bici, si aceleras así. Pues por supuesto que adelante una bici y hasta a lo mejor una familia de patos te puede adelantar. No era realista. WLTP va a hacer que eso sea un poquito más realista. Por eso los consumos homologados con WLTP han subido. Y por eso algunos coches van a tener que pagar más impuestos a partir de 2020, porque con NERC homologaban menos de 120 gramos y los hacía exentos, pero con WLTP llegan a casi 130, 140, con lo cual tendrían que pagar impuestos. Bueno, si algo que nos fastidia en esta vida, es pagar impuestos. Yeah. Luego vendrá RDE. Los fabricantes tienen para 2021 el objetivo de llegar a 95 gramos kilómetro. Y eso implica bajar mucho las emisiones de CO2. Entonces, hay varias formas de conseguir esto. Se puede reducir el peso de los vehículos, pero eso implica investigar en materiales avanzados que son caros y aumentar el precio de los coches. También se pueden reducir las potencias, el tamaño de los coches, pero vamos en dirección contraria. Cada vez tenemos coches más grandes, pesados y más potentes. Con lo cual, así, exactamente, los mal llamados vehículos utilitarios deportivos, los SUVs o subbordillos, cada uno los puede llamar como quiera. Subbordillos, muy buena. Entonces, no vamos a conseguir mejorando materiales ni reduciendo el tamaño de los coches. Bueno, pues entonces habrá que hacer que los motores emitan menos. Hay que aclarar, para quien no lo sepa, que las emisiones de CO2 están en relación directa con el consumo. Tanto consume el vehículo de más, tanto emite más CO2, porque es química, no hay una relación directa. Para reducir las emisiones de CO2, lo más fácil es no emitir.
Y por eso, pues los únicos vehículos que no emiten nada de CO2 por tubo de escape son los eléctricos, porque no tienen tubo de escape, y los vehículos de pila de combustible que tienen tubo de escape pero no emiten CO2, solo emiten vapor de agua. Sí. ¿Qué pasa con los coches de pila de combustible? Porque tenemos solamente una venta en España, que es el Hyundai Nexo, que vale 69.000 euros, y no hay dónde repostar. Y la pila de combustible de hidrógeno, pues durante una década o dos, no va a ser una opción viable para alguien, para ti o como yo. Claro. Si eres alguien que tiene mucho poder adquisitivo, pues se lo podrá plantear, pero un ciudadano medio de momento no. Descartando esas dos cosas, tenemos que ir a la electrificación, es decir, claro, insertar más peso de los motores eléctricos en los coches. Lo más elemental es el starter, es un pequeño motor eléctrico que arranca el motor de gasolina o de diésel para que tú, cuando el coche está detenido, no esté midiendo, cuando quieras reanudar la marcha, pues el motor vuelva a arrancar otra vez, sin estropear el motor de arranque. Lo siguiente sería el semi-híbrido, que es un vehículo de combustión interna que tiene un motor de gasolina que puntualmente le ayuda, reduciendo las ineficiencias del motor de gasolina o de gasóleo y así reduciendo el consumo. Luego tenemos el híbrido puro, que es como los que vende fundamentalmente Toyota y Lexus, en los que el motor eléctrico es capaz de arrancar el coche desde cero, hacerlo acelerar, incluso recorrer ciertas distancias sin emitir. Suelen ser 2 o 3 kilómetros. Entonces, yo, por ejemplo, con mi Prius, y en un recorrido que me conozco de memoria, que me conozco todos los desniveles, los semáforos y tal, he llegado a hacer hasta 12 kilómetros sin necesitar parar el motor de gasolina. Luego, evidentemente, el motor de gasolina se me ha encendido. Pero bueno, todo es muy relativo. ¿Qué pasa si no tenemos ni electrificación ni hidrógeno? Pues entonces el único camino que había era el diésel, porque los motores de gasolina emiten más CO2 que los diésel. El diésel nos ha mostrado su auténtica cara a partir de 2015, cuando nos enteramos todos que los tubos de escape de los motores de gasóleo están echando veneno, unos más que otros, cierto es. Hay fabricantes que se han hecho protagonista indiscutible en todo este embrollo, porque la han pillado haciendo trampas. Hay otros fabricantes que han hecho trampas legales, por lo cual no se puede hacer gran cosa contra ellos, pero el síntoma y el diagnóstico es el mismo. Tenemos unos motores que sí emitían poco CO2 y eso era bueno para el cambio climático, pero están emitiendo gases que son muy perjudiciales para la salud de la gente. Y como casi toda la población europea vive en ciudades, tenemos unos vehículos que están emitiendo gases muy contaminantes donde se concentra la gente. ¿Estás reduciendo el impacto del cambio climático? Sí. ¿Estás provocando miles de muertes cada año en Europa? También. Entonces, el diésel no es una opción viable a largo plazo. Y como cada vez es más difícil sacar a la venta un diésel que cumple las normativas de emisiones, algunos fabricantes han dicho, bueno, pues antes de dejarnos una millonada en esto, dejamos de vender diésel. Por ejemplo, Infiniti lo ha hecho, no vende ningún diésel. Y ahora están promocionando su gama ecológica, que tiene un modelo híbrido que no se compra prácticamente nadie, y versiones de gasolina. Hay fabricantes que están maquillando esto mejor que otros. Sí. Yo ahí quería en este caso es que no. Perdona, quería hacerte una pregunta porque, claro, con lo que nos cuentas, está claro y todos los seguidores de este canal lo saben, las emisiones que tenemos de mano del transporte rodado, de mano de los coches, son perjudiciales para la salud por el lado de las micropartículas, óxidos de nitrógeno, etcétera, y también perjudiciales para el clima de la mano del CO2. Y entonces vemos que para intentar limitar los efectos o ir disminuyendo cada vez más lo que se emite, la Unión Europea y los diferentes países miembros de la Unión Europea van poniendo una serie de normativas en marcha para ir reduciendo cada vez más. Y de ahí el objetivo este de 95 gramos por kilómetro y tal. Pero claro, es lo que tú decías, es de media. Entonces, lo que yo pregunto es, ¿cuáles serían entonces las estrategias a seguir por parte de los fabricantes? Es decir, si yo fabrico coches, a lo mejor digo, mira, voy a seguir sacando SUVs o todocaminos a gasolina o incluso diésel a punta bala para adornar la cuenta de resultados de mi empresa y al mismo tiempo le meto 2 o 3 modelos eléctricos en mi cartera porque así ya cuando compenso lo de 0 emisiones de mis eléctricos, 0 del tubo de escape por las que tienen demasiado altas los demás coches, pues la media me sale 95. ¿Tú crees que eso es una estrategia viable para los fabricantes?
Ese, digamos que sería el escenario en el que los poderes públicos no hacen nada y dejan al mercado que la mano invisible haga todo. Hay vehículos de grandes emisiones y vehículos de muy pocas emisiones. Entonces, para que unos vehículos compensen a otros, los de bajas emisiones se tienen que vender muchísimo más. Fiat tenía hace unos años el liderazgo en la reducción de emisiones de CO2 porque vendía coches pequeños, de poca potencia y de bajas emisiones. Ahora que Fiat se ha apuntado también a vender SUVs, la media de emisiones le ha subido. ¿Ahora quién lidera la clasificación? Toyota. ¿Qué ha hecho Toyota? Dejar de vender los diésel, no tiene versiones potentes. Hay un par de versiones deportivas que apenas se venden y no tienen ningún impacto apreciable. Vende muchos híbridos que tienen unas homologaciones muy bajas. También hay que decir que las homologaciones de los híbridos con el ciclo NT, el anterior, eran muy optimistas. Claro. Claro, por ejemplo, mi Prius tenía una homologación de 4 litros a los 100. Yo eso no lo he conseguido nunca. O sea, mi medias serán de 5,5, 5,3. Eso ya siempre realista. Claro. ¿Cómo reducir las emisiones de forma eficaz? Pues hay que conseguir que los vehículos de bajas emisiones sean atractivos. Pero se está haciendo lo contrario. Se están haciendo atractivos vehículos que son innecesariamente más grandes, innecesariamente más pesados, innecesariamente más potentes. Hay que trabajar en la dirección contraria. Siempre nos va a parecer más chulo un SUV de 7 plazas para 3 personas, porque todos sabemos, incluso la gente que los vende está absolutamente seguro de ello, que los vehículos de 5+2, por ejemplo, no son para gente que son 7 personas. El cliente típico son pareja con 2 hijos o con 3 como mucho. Y tú me preguntarás, ¿y para qué quieren las plazas traseras? ¿Para llevar puntualmente a los abuelos, a los amigos de los niños? O sea, nos estamos volviendo un poquito americanos en ese sentido. Es decir, tener un vehículo que cumpla un mayor número de necesidades, aunque no sean ni mucho menos las habituales, por si acaso. Y nos tenemos que acostumbrar a otra cosa. Tenemos que volver a ser un poquito más europeos. Vehículos que solucionan la mayor parte de nuestras necesidades y para cosas puntuales, como irnos de vacaciones con la suegra, el loro y las bicicletas de los niños. Sí. Para eso se puede alquilar un monovolumen grande. De hecho, nuestros padres y nuestros abuelos se movían con vehículos mucho más pequeños que nosotros. Tú y yo hemos ido en coches compactos en las plazas traseras y no tenemos ningún trauma por ello. No. Y nuestros abuelos se movían íbamos sin cinturón y sin sillitas y bueno, sí. Tampoco quiero hacer apología de eso precisamente, pero... No, claro, hemos evolucionado, hemos avanzado y ahora la seguridad es completamente diferente. Pero bueno, es verdad que... Pero nuestros abuelos se movían en utilitarios. Claro. La gente se movía en los 600, en los 500, en los Mini, en los Beetle, porque hemos llegado al punto en el que si un vehículo tiene menos de 4,5 metros, no tiene margen, no cabe nada. Algo estamos haciendo mal. Hace falta un cambio de mentalidad por parte de los fabricantes. O sea, nos tienen que vender más vehículos de 0 emisiones y que nos resulten atractivos. Sí. El público también tiene que cambiar su mentalidad. Para sus necesidades habituales, un vehículo que cumpla la mayoría de esas necesidades te sirve. No necesita tener un vehículo que siempre le solucione el marrón. Te puedo poner el ejemplo de una persona que trabajé con ella, que se compró un monovolumen de 7 plazas de los grandes y normalmente usaba ella y su pareja. No tenían hijos. Tenía un perro. Y de vez en cuando que tenían que irse de excursión pues con los colegas, le hubiera salido muchísimo más a cuenta comprarse un utilitario de 4 plazas y para esas ocasiones puntuales en las que te vas con los colegas y metes al perro y todo lo que tú quieras, te vas a Avis, te vas a Hertz, te vas a una empresa que alquile coches y alquilas. Y ahora, claro, alquiler. O sea, tenemos que pensar un poquito más en esas cosas. En que si tú quieres solucionar una necesidad puntual, alquilas un coche para esa necesidad puntual. No tener un coche que te lo solucione todo. Sí. Eso es uno de los principales problemas que tenemos de percepción. Y si no fuera porque los impuestos no son suficientemente disuasorios en ese sentido, pues la gente se compra cosas que no necesita. Por ejemplo, si tú piensas en un país en el que no hay impuestos prácticamente a los vehículos, por ejemplo, un país como Arabia Saudí o algún Emirato Árabe, tienes vehículos que son mucho más grandes de lo normal.
te vas a un país donde se aplican impuestos al peso, al consumo, a la potencia o al tamaño, y la gente se compra vehículos del tamaño que realmente necesita. Por ejemplo, en Japón vas a ver muy pocos SUV, vas a ver muchísimos utilitarios de 4 plazas, que son la mayoría de los coches en el mercado. Y los japoneses son, vamos, es un país plenamente desarrollado, eso no hay ninguna duda, es gente que tiene un buen poder adquisitivo. No estamos pensando en hindúes que van en un Taraná, no. Es un error de mentalidad de las administraciones, de los fabricantes, del público. Aquí pocos se quedan libres de pecado, la verdad. Sí, sí, está claro. En fin, pues es muy interesante y es verdad que no es solo cuestión de desarrollar tecnológicamente la manera de propulsar un vehículo, sino también un poco analizar, hacer algo de autocrítica y analizar el uso real que le damos a los vehículos para ajustar el vehículo que queremos adquirir a las necesidades. Y de ahí también se puede empezar a hablar, pero esto sería ya para otro vídeo, del tema de vehículos compartidos, el fin de la propiedad individual de los vehículos, etcétera, etcétera, que también es una de las tendencias que parece que apuntan cada vez con más fuerza para el futuro. Pero bueno, retomando, ya para concluir, si quieres, retomando la pregunta que planteaba yo en el título de este vídeo, ¿no? El por qué quiere ahora España prohibir los vehículos térmicos, con motor térmico, ya sean gasolina, diésel o híbridos, en el año 2040. ¿Cuál sería la respuesta? En plan, dame el titular, si fuese esto prensa escrita, el titular, la respuesta sería... La respuesta sería que es el camino más sencillo para reducir las emisiones de CO2. Muerto el perro, se acaba la rabia. Si los vehículos se venden masivamente de cero emisiones a partir del año 2030, significa que para el año 2050, según los vehículos de combustión vayan terminando sus vidas útiles, las emisiones de CO2 habrán bajado. Pero eso no va a ser suficiente. Hay un estudio de Transport and Environment, que me he leído esta mañana, que dice que además de impedir que se vendan más vehículos de combustión interna, hay que adelantar eso al año 2035-2030. O sea, no 2040, sino adelantarlo todavía más. La prohibición, ponerla antes de 2040. Sí. Ponerla antes y, a su vez, potenciar las políticas que tú acabas de decir. Vehículos compartidos, reducción del tamaño de los vehículos a las necesidades reales de la gente. Incluso se plantean los peajes para entrar a las ciudades y reducir el uso del vehículo, aumentar todo lo que es el modelo de no propiedad y que el mismo número de vehículos hagan servicio en mayor número de gente. Y eso sería lo más eficaz. Alguien nos podrá decir, ¿y por qué no fabricamos combustible para los vehículos de forma sostenible y limpia? Bien, aquí tenemos que hablar de eficiencias. Un vehículo eléctrico alimentado a baterías tiene un rendimiento final del 77%. Desde que tú generas la electricidad hasta que el vehículo la consume, es un 77%, que es un rendimiento bastante bueno. Y déjame inserto ahí rápidamente un pequeño dato. Si, como todo apunta a que está encaminándose las cosas, la generación de electricidad empieza a ser descentralizada, esas eficiencias pueden subir, porque al disminuir la distancia entre el punto de generación y el punto de consumo, disminuyen las pérdidas. Así que de 77% para arriba, ¿no? Podríamos hablar incluso. Luego tenemos en segundo término la pila de combustible de hidrógeno, que es otra posibilidad a futuro en la que no tenemos emisiones. El problema de producir hidrógeno es que el hidrógeno no está libre en ningún sitio. Hay que obtenerlo con algún proceso industrial y para eso hace falta energía. El rendimiento final de un vehículo de pila de combustible es mucho menor. Es un 30%. Si todos los vehículos que estuvieran en la Unión, que están ahora mismo en la Unión Europea funcionasen con pila de combustible de hidrógeno, habría que aumentar el consumo de electricidad en un orden de magnitud bastante grande. Creo que es el 81% de la producción de energía del año 2015 y eso es una salvajada. Es muchísimo, sí. Tampoco tiene mucho sentido tener el hidrógeno a partir de combustibles fósiles como el gas natural, porque entonces estamos haciendo el gilipollas. Sí. Tercer camino. Vamos a producir combustibles sintéticos para los vehículos convencionales. Esto se llama Power to Liquid, energía a líquido, que son los combustibles sintéticos. El rendimiento final es aún peor, el 13%.
Con lo cual, no tiene mucho sentido producir combustible de forma masiva solamente para los vehículos que están en la Unión Europea. Y si encima pensamos en los biocombustibles, empeoramos aún más las cosas. Porque para producir biocombustibles hace falta terreno. Sí. Ese terreno se quita a la superficie forestal o a los cultivos. Cada vez somos más gente. Con lo cual los biocombustibles tampoco son una solución. Entonces tenemos el problema de que o apostamos masivamente por el coche eléctrico o esto es un auténtico callejón sin salida. Cuanto más tarde empiecen a hacer las cosas, va a ser peor. Porque los cambios tendrán que ser más radicales y en menos tiempo. Si General Motors y algunos otros fabricantes no se hubiesen encargado del coche eléctrico a principios del año 2000, cuando se estaba empezando a despegar, ahora mismo estaríamos en una situación muchísimo mejor y no habría que hacer cambios tan radicales. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir drásticamente las emisiones. Y esto se puede hacer de muchísimas formas. No todo implica por comprarse un coche nuevo. Uno puede empezar por reducir sus emisiones a la hora de conducir. Cuanto menos consume, menos emite. Y esto es impepinable. También hay que pensar en utilizar el vehículo de forma más racional. ¿Es necesario utilizar el vehículo para cierto tipo de desplazamientos? No hay otra forma. No se puede ir en transporte público, no se puede ir andando, no hay nada más cercano. Sí. Hay que racionalizar y eso tiene que empezar la gente. O sea, el hecho de que una persona como tú o como yo de repente dejemos de tener coche y nos vayamos a vivir en una cueva al monte con energías renovables y cazando de lo que da la tierra, pues no vamos a solucionar nada. Pero si lo empiezan a hacer cientos de millones de personas, entonces sí. A lo mejor solamente los europeos no vamos a salir del planeta, pero si nadie hace nada, va a subir la temperatura más allá de los 2 grados de media, el cambio climático va a ser irreversible y la segunda mitad del siglo XXI va a ser un auténtico infierno que muy poca gente es capaz de imaginar. Pérdidas de cosechas masivas, migraciones de gente que vive en la costa al interior, cambio climático del que se nota para bien. O sea, aquí mismo, la Sierra de Madrid, en agosto, nevaban cotos. En agosto. Nunca en mi vida he visto nieve en cotos. Y es solamente un ejemplo. Y así podemos estar hablando hasta mañana y hacer que todos los suscriptores se duerman. Esto del cambio climático es real. Es totalmente real. Hay gente que todavía lo niega. Hay muchísimo cuñadismo. Y tenemos que hacer un poquito de pedagogía. Decirle a la gente, esto del cambio climático no es ninguna cosa. Es real. Está pasando. Si hasta los actores de Hollywood se les queman sus casas por el cambio climático. De esto no se va a librar nadie. No hay escapatoria. Como no empecemos a hacer algo ya, estamos jodidos. Sí. La industria tiene que empezar por lo suyo. No es verdad que no se puedan adaptar al año 2040, 2030, 2050. Se les está avisando con muchísimo tiempo. Muchísimo. Y la gente tiene que cambiar el chip. Los coches eléctricos de hace 8 años daban risa. El primer vehículo eléctrico que probé tenía 45 caballos. Costaba 30.750 euros. Las plazas traseras eran opcionales y hacía hasta 180 kilómetros en carretera. Velocidad máxima por GPS, 105 kilómetros por hora. No sería un en solo 2 años. No, el Think City. Tenía homologación de turismo. Era el único que había, no había más. En solo 2 años salió el Tesla Model S. En 2022 ya va a haber una gran variedad de coches eléctricos para comprarse, con autonomías bastante decentes. Un precio mucho más asequible. Los precios de las baterías han caído a la quinta parte desde el año 2010. Se espera que para la década que viene valgan la 10ª parte que valían en 2010. Las baterías bajan su precio. Cada vez habrá más puntos de recarga, porque entre Endesa y Iberdrola se ha comprometido a poner 125.000 puntos de carga. La gente que no tiene garaje va a poder acabar cargando el coche en su calle según vaya creciendo la red. Las baterías más grandes y la red de recarga permiten cada vez más la utopía del viaje a larga distancia con un vehículo eléctrico. De la misma forma que la gente que tiene un Tesla puede moverse por Europa porque tiene vehículos con baterías grandes y una red de recarga decente. A cambio hay que pagar un precio un poquito bastante alto, pero eso acabará llegando a la gente común. La era actual es de la dictadura de la electrónica. Las cosas se van abaratando y se van haciendo más disponibles para todo el mundo.
todo se está haciendo más fácil y en el transporte va a pasar exactamente lo mismo. El futuro está llegando a la puerta y el vehículo de combustión interna está fuera de él. Dentro de unos años, pues sí, los vehículos de combustión interna que van a estar circulando van a ser clásicos, o sea, vehículos que merece la pena conservar por patrimonio, por razones sentimentales o por lo que sea. Sí, claro. Se le podrá echar algún tipo de combustible. O sea, el tipo de combustible sintético que se pueda generar, no sabemos a qué precio, le servirá para moverse. Casi todo el mundo se moverá con coches eléctricos. No todo el mundo necesitará coche. El transporte público será muchísimo más eficiente. Ahora mismo muchas de las ideas que tenemos tú y yo en la cabeza dentro de 10, 15 años pueden estar totalmente obsoletas al ritmo que avanzan las cosas. Claro que Entonces sí. tenemos que ser muy abiertos de mente. A mí los coches me encantan. Me gustan los coches con potencia, me gustan los coches de todos los tipos. Pero hay que ser un poquito sensatos. No vamos, o sea, si pensamos a la americana, todos con V8 a todas partes, vamos de camino directo hacia la extinción. Y te digo otra cosa, el planeta Tierra va a seguir funcionando perfectamente cuando de nosotros no queden ni los restos arqueológicos. Hombre, se sacude las pulgas y a correr. El ser humano no ha durado en el planeta ni 1 millón de años. La Tierra creo que tiene 4.500 millones. Así que no nos vamos a cargar el planeta, afortunadamente. No. Nos va a sobrevivir. Él se ocupa de nosotros antes de que pero tenemos que pensar mínimamente en qué calidad de vida queremos que tengan nuestros descendientes. Sí. Y nosotros mismos. Porque tú y yo salimos de cuentas a partir del año 2060. No nos quedará muchísimo más. A lo mejor llegamos a 2070. Pero a 2100 me parece que tú y yo no llegamos. No llegamos. Pero nuestros hijos a lo mejor sí. Está claro. Mira, Javier, esto me gusta que hayas llegado a este punto porque, claro, muchas de las cosas que estabas apuntando, para mucha gente es algo que sí, que puede ser cierto, pero queda muy lejos. No acaban de ver los efectos de todo el cambio climático, las inundaciones, aumento de la temperatura, aumento del nivel de los mares. No lo ven. Pero es verdad que el último mensaje que has lanzado, ese es el que a mí me gusta usar y hacer mucho hincapié en él. Al final, vale, no piensas en el planeta ni en el futuro. Piensa en ti y en tus hijos. Piensa en qué estás respirando cuando sales a la calle y hay un atasco. Nótalo, es que se nota. No me digáis que no lo notáis. Respira, coge una buena bocanada de aire y dime. Y luego compara con cuando coges esa bocanada de aire en la montaña. Lucha por eso. Si no lo acabas de tener claro, pues luchemos por eso. Y lo que tú has dicho, un uso más eficiente de tu vehículo. Si tienes la posibilidad de permitirte no usar el vehículo, pues mejor que mejor. Si no te queda otra, pues intenta que sea con las menores emisiones posibles, etc. En fin, todo lo que has apuntado. Pero pensad en eso, pensad en vosotros mismos y en los pequeños que os rodean, vuestros hijos o primos o hermanos o lo que tengáis, la gente querida. ¿Y qué estamos respirando, chicos? Pensad en eso. Aquí en la montaña te aseguro que hay una diferencia espectacular de calidad de vida. Por eso me he ido a vivir a 50 kilómetros de Madrid, porque quiero respirar aire. Eso que aquí se puede respirar aire. Es una maravilla. Hay algunas páginas web y algunas aplicaciones que te miden la calidad del aire. Se basa en estaciones de medición de la agencia meteorológica, etcétera. Es decir, que no son aplicaciones chorras. Se basan en datos científicos probados y reconocidos. Y te puedes buscar con Google cualquier herramienta para medir la calidad del aire. De hecho, me suena que Google ahora también tiene sugerencias de datos de calidad del aire. Entonces, comparad el centro de Madrid en hora punta con cualquier pueblo de las afueras. O quien dice Madrid dice Barcelona, dice la ciudad que queráis. Y veréis la diferencia abismal en los índices de calidad del aire. Es espectacular. Pues sí, Saúl. Bueno, pues nada, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Espero que le guste a la gente en el canal. Ya veis que no soy el único loco que dice esas cosas. Me encuentro algún otro por ahí y lo traigo al canal también. Y lo dicho, en este canal de YouTube, cuando quieras puedes participar y darnos a conocer tus puntos de vista, ¿vale? Cuando tú quieras. Formas parte de la casa. Estaré encantado de participar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Hasta luego.